Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo realizar una lectura de trama de datos de inicio a fin por USART. Anteriormente ya habíamos visto algunos métodos en cómo recibir cadenas de caracteres por el puerto serial y a su vez descomponer esa cadena de caracteres para extraer datos, y dependiendo de eso se podía controlar cualquier proceso. Para este caso vamos a ver un nuevo método en cómo vamos a extraer información de una cadena de caracteres. Como pueden observar en este arreglo, este es el formato de cadena que se va a recibir por el puerto serial. A este formato también se le llama trama, y esto es porque va a tener un carácter de inicio y un carácter de final. Entonces, para poder extraer datos utilizando este formato de cadena, obligatoriamente debe existir un carácter de inicio y un carácter de final. Para este caso, el carácter de inicio va a ser la letra I y el carácter de final va a ser la letra F, y todo lo que esté dentro de estos caracteres se va a extraer. Y con este método estamos asegurándonos de recibir esa información sin que exista alguna pérdida de datos. Ahora, como podemos observar, en esta trama de datos contiene dos tramas en donde se tienen caracteres de inicio y carácter de final. Para poder extraer el dato 10, estos serían los caracteres de inicio y final de trama. Para poder extraer el 255, estos serían los caracteres de inicio y final de trama. Entonces, como podemos observar, estos caracteres son los que se van a detectar en el código para poder extraer lo que se encuentre entre el carácter de inicio y el carácter de final. Y para leer y descomponer una trama de datos de inicio a fin, se deben utilizar las librerías getString.c y la librería getPlot.c. La librería getString.c ya la habíamos utilizado anteriormente para leer una cadena de caracteres desde el puerto serial, y en este caso la librería getPlot.c se va a utilizar para descomponer la trama de datos de inicio a fin. Aquí nos dice que los caracteres de inicio y final de trama también pueden ser compartidos por el siguiente dato de la trama principal. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en esta trama vemos que cada dato tiene en específico un carácter de inicio y un carácter de final, pero para poder ahorrarse caracteres, lo que se hace es que el carácter de final de la primera trama se puede compartir como carácter de inicio de la segunda trama, como es en este caso el carácter de final de esta trama es la letra P, pero ese carácter también puede ser de inicio para la segunda trama. Esto se hace con la finalidad de ahorrarse caracteres y para que la trama de datos sea menos larga. La librería getPlot.c te la voy a dejar en la descripción de este video para que la puedas descargar e instalar en el compilador, y únicamente va a tener una función, y esta va a tener 5 parámetros. El primer parámetro va a ser el carácter de inicio, el segundo parámetro va a ser el carácter de final, el tercer parámetro es la cadena principal de donde se va a extraer la trama de datos, el cuarto parámetro es la cadena en donde se va a guardar el dato ya extraído de la cadena principal o trama principal, y el último parámetro va a ser el tamaño de la cadena principal. Antes de utilizar la instrucción readPlot, se debe leer la cadena de caracteres utilizando la instrucción readString de la librería getString.c. Este va a ser el primer ejemplo que vamos a ver para extraer datos de una trama en donde se tienen caracteres de inicio y caracteres de final. También vamos a realizar un ejemplo en donde a través de una interfaz de LabVIEW se envíe este formato de cadena hacia el microcontrolador, y lo que se va a controlar son relevadores, un canal de PWM y dos servomotores, y mediante el microcontrolador se van a ir extrayendo esos datos utilizando los caracteres de inicio y caracteres de final, pero este ejemplo lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a pasar al primer ejemplo de lectura de trama de datos con carácter de inicio y con carácter de final. Para este ejemplo vamos a extraer datos de una trama principal con caracteres de inicio y con caracteres de final. Para este caso, esta es la configuración del PIC. Se utiliza la directiva para la comunicación serial. En esta parte se define esta constante, la cual va a tener el valor del tamaño máximo de la cadena principal. Después se incluye la librería getString.c para leer cadenas de caracteres desde el puerto serial, y a su vez se incluye la librería getPlot.c para la descomposición de tramas de datos. Y en esta parte se declara este arreglo en el cual se va a almacenar la trama o cadena recibida desde el puerto serial, y el tamaño máximo va a ser de 20 porque este es el valor de esta constante. Posteriormente, en este arreglo se va a almacenar la trama 1 y en este arreglo se va a almacenar la trama 2.
En el programa principal, utilizando la instrucción kbhit, se realiza la verificación si se han recibido datos por el puerto serial. Si es así, utilizando la función readString, se va a leer la cadena de caracteres desde el puerto serial y se va a almacenar en este arreglo. Posteriormente, utilizando la instrucción readPlot, se va a descomponer la primera trama de datos, y estos son sus caracteres de inicio y final, y esa trama de datos se va a almacenar en este arreglo. Se realiza lo mismo para descomponer la segunda trama de datos, y estos serían sus caracteres de inicio y final, y esa trama se va a almacenar en este arreglo. Una vez que se extraen esos datos de la trama principal, se van a imprimir por el puerto serial. Primero se imprime la trama original o cadena principal, se imprime la primera trama de datos y a su vez se imprime la segunda trama de datos, y con esto se estarán extrayendo dos datos de una trama de datos que tiene caracteres de inicio y caracteres de final. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Recordemos que antes se debe tener creado el puerto serial virtual. Para este caso lo voy a crear en el puerto COM1. Una vez creado el puerto virtual, le doy play a la simulación y abro la interfaz Hércules. Selecciono el puerto, para este caso es el COM1, la velocidad es a 9600 baudios y le doy en Open. Ahora voy a enviarle la siguiente trama de datos. Primero se coloca el carácter de inicio de la primera trama de datos, después se coloca el dato y el carácter de parada de la primera trama será la letra N. Posteriormente se coloca el carácter de inicio de la segunda trama de datos, para este caso será la letra H, después se coloca el dato y el carácter de parada para la segunda trama de datos será la letra F, después se le da un Enter. Y como pueden observar, se imprime la trama original y aquí se imprimen los datos ya extraídos de la trama principal. Ahora le envío la siguiente trama de datos. El primer dato será el 33 y el segundo dato será el 127. Le doy Enter y de la misma forma se imprime la trama original y se imprimen los datos extraídos de la trama original. Y de esta forma es como se pueden extraer estos datos recibiendo este formato de cadena de caracteres. Vamos a pasar al siguiente ejemplo en el cual vamos a dar una aplicación en el cual se pueda recibir este formato de cadena para controlar algún proceso. Ahora para este ejemplo se va a enviar este formato de trama de datos a través de una interfaz en la View y con el microcontrolador se va a ir extrayendo cada dato de la trama principal. Como tal se van a extraer 4 tramas. La primera trama va a tener los estados de los relevadores, estos pueden ser 0 o 1. La segunda trama va a tener los valores de la señal de PWM. La tercera trama va a tener los valores para controlar el ángulo del primer servomotor. Y por último, la cuarta trama va a tener los valores para controlar el ángulo del segundo servomotor. Entonces, enviando este formato de trama de datos a través de esta interfaz en la View, se va a poder controlar 2 relevadores, un canal de PWM y 2 servomotores. Esta interfaz de LabVIEW te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar y la puedas analizar y con eso realizar tus propias modificaciones para controlar cualquier proceso. Dentro de lo que es el código se tiene esta configuración inicial del microcontrolador, después se define esta constante, la cual va a tener el valor del tamaño máximo de datos que se van a recibir por el puerto serial. Después se declaran estas constantes para la utilización de los servos 1 y 2 y a su vez se definen los pines en donde van a estar conectados los 2 servomotores. Después se declaran los pines en donde van a estar conectados los relevadores. Después se incluyen estas librerías. Posteriormente, con este arreglo se va a almacenar la cadena recibida desde el puerto serial. Y después se declaran estos arreglos en donde se van a almacenar los datos que se van a extraer de la trama principal. Como te mencioné, en la primera trama se va a almacenar los estados de los relevadores, en la segunda trama se va a almacenar el valor del PWM, en la tercera trama se va a almacenar el valor del primer servo y en la cuarta trama se va a almacenar el valor del segundo servomotor. Y con este arreglo se va a almacenar los 5 datos pero de tipo entero y va a tener los estados de los relevadores, el valor del PWM y el valor del ángulo para controlar los servomotores. Dentro del programa principal, inicialmente los relevadores van a estar apagados, después con esta instrucción se inicializa la función de los servos, después se configura el timer 2, se configura el CCP1 en modo PWM, también inicialmente el PWM va a estar en 0 y a su vez los servomotores van a estar en 0 grados. Dentro del bucle while, primero se realiza la verificación si se han recibido datos por el puerto serial, después con la función readString se va a leer la cadena de caracteres por el puerto serial y se va a almacenar en este arreglo. Después se van a ir descomponiendo cada una de las tramas y se van a ir almacenando en los arreglos correspondientes.
Para la trama 1, estos son sus caracteres de inicio y final. Estos serían los caracteres de inicio y final de la segunda trama. Estos son los caracteres de inicio y final de la tercera trama. Y por último, estos serían los caracteres de inicio y final de la cuarta trama. Posteriormente, una vez que se lee la trama de datos y se extraen cada uno de los datos de la trama principal, se van a convertir esos datos a valores de tipo entero. Primero se convierten los estados de los relevadores a dato entero y se van a almacenar en las posiciones 0 y 1. Posteriormente se convierten las cadenas de caracteres a datos enteros, tanto de los valores del PWM y de los valores de los ángulos de los servomotores. Cada uno de esos datos de la trama se van a ir almacenando en cada posición de este arreglo, que es de tipo entero. Y por último queda escribir esos valores de tipo entero en cada pin correspondiente. Primero se escriben los valores de los estados de los relevadores, después se escribe el dato de los valores del PWM y por último se escriben los valores de los ángulos tanto del primer servo y del segundo servo. Entonces con esto se estará controlando mediante la interfaz LabVIEW dos relevadores, un canal de PWM y dos servomotores. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Le doy play a la simulación. Después en la interfaz LabVIEW selecciono el puerto, en este caso es el COM1 y le doy play a la interfaz. Y como pueden observar, se está enviando la trama de datos en este formato y en esta parte vemos cada trama por separado. Primero voy a controlar los relevadores y como pueden observar funciona correctamente. Ahora controlo la señal de PWM, en este caso no le conecté el osciloscopio debido a que en la simulación se alentaba un poco. Para este caso únicamente le conecté este LED en la salida de la señal de PWM. Ahora controlo el primer servomotor y vemos que funciona correctamente. Ahora controlo el ángulo del segundo servomotor y vemos que también funciona correctamente. Y de esta forma es como se puede controlar algún proceso enviando este tipo de formato de cadena y a su vez nos estamos asegurando que esos datos no se pierdan. Como en simulación es algo lento, vamos a ver este circuito en físico. De la misma forma, selecciono el puerto, en este caso es el COM7 y le doy en play a la interfaz. Y en este momento ya se encuentra enviando datos hacia el microcontrolador. Primero controlo el encendido y apagado de los relevadores. Vemos que funciona. Ahora controlo la señal de PWM y vemos que funciona correctamente. Va cambiando la intensidad de brillo de este LED. Y por último voy a controlar el ángulo de estos servomotores. Vemos que también funciona correctamente. Y de esta forma se tiene esta alternativa para poder enviar una cadena de caracteres utilizando este formato con la finalidad de que la información no se pierda y lleguen completos los datos. Y esto se puede aplicar para controlar cualquier proceso. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.